Entonces, hoy vamos a hablar con un personaje que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar, leer, escribir, no solo sobre su campo profesional específico, en su caso la historia, sino también sobre problemáticas actuales de áreas como la economía, la sociedad, la cultura. Se trata de Ángel Lombardi, el doctor Ángel Lombardi, historiador, analista político ítalo-venezolano, radicado en Venezuela por más de 60 años. Y es algo muy interesante porque una de las palabras de la charla de hoy es orgullo, es decir, orgullo italiano, orgullo venezolano, porque Venezuela e Italia son gran países y a veces los ciudadanos de estos países olvidan la importancia de estas naciones. El profesor Lombardi quiere naturalmente decirnos algo sobre esta situación. Profesor, antes de todo, ¿cuáles son sus orígenes? ¿Dónde nació y desde cuándo vive en Maracaibo? Muy bien. Bueno, mire, mi padre y mi madre es del año 1912, poco antes de la Primera Guerra Mundial, y participó como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo en Albania, en Libia, bueno, y después le tocó la crisis económica de la posguerra y él emigra a Venezuela en el año 1949, es decir, la gran emigración italiana, española, portuguesa, y Venezuela en aquel momento era un destino muy atractivo, estaba de moda por la industria petrolera y la fama que tenía de que era un país de riqueza. Menos de un año después llegamos nosotros, mi mamá, con 3 hijos. El mayor de 11 años, el segundo de 8 años y el menor, que era yo, de 5 años. De tal manera que en Maracaibo tengo 71 años. Ya cumplí 76. De tal manera que mi vida es venezolana, pero evidentemente con mucho orgullo los orígenes italianos que siempre he reconocido, y de hecho tengo parientes todavía en Italia, ¿no? Con quienes tengo trato con ellos. ¿Qué imágenes atesora usted de su Italia natal? Mire, usted sabe que de acuerdo a la psicología, la memoria consciente normalmente comienza a los 4 años. De tal manera que en mi caso podríamos hablar de una memoria inconsciente que es muy, muy fragmentaria, muy fotográfica, muy escasa, ¿no? Yo realmente conocí Italia ya adulto, estudiando en el año 1969 en Madrid el doctorado, becado por mi Universidad del Zulia. Fui a conocer con mi esposa, fuimos a conocer el pueblo Morcone, un pueblo que en aquel momento tenía aproximadamente 10.000 habitantes, en la Campania, provincia de Benevento. Bueno, un pueblo de origen medieval, pero evidentemente prerromano y romano también, ¿no? Bueno, allí conocí mi familia, conocí mis orígenes, pero realmente ya era adulto. De tal manera que mi memoria, vamos a llamarla cinematográfica, ya es una memoria de adulto. Primero la memoria inconsciente, después el testimonio de mis padres, después mi memoria de adulto, y por último puse mucho empeño en leer y ver mucho cine italiano de la época neorrealista, de tal manera que me hice una idea intelectual, afectiva de Italia, pero evidentemente que mi vida, mi destino, ya mi naturaleza, mi descendencia es venezolana. Mi esposa es venezolana, 9 hijos, 16 nietos, y realmente ya estamos arraigados absolutamente en Venezuela. Pero repito, yo esto no lo veo como algo excepcional en mi caso, sino que por lo poco que sé, el mundo es mestizo. O sea, aquello de las razas pura raza no existe. Realmente es una gran mezcla.
la humanidad ha sido permanentemente, ha estado en movimiento, una gran mezcla, y nosotros formamos parte también de ese mestizaje. Profesor, usted me ha dicho que conoce mucho del cinema neorealista, entonces me imagino que conoce algo de Rossellini y, sí, claro, claro. y conoce mucho del cinema de la posguerra. Es también usted un ciudadano del mundo, entonces tengo que hacer una pregunta que me ha llegado ahora mismo en WhatsApp. ¿Cree usted que Roma se haya olvidado de los ítalo-venezolanos en Venezuela? Mira, yo no sé si Roma o el gobierno italiano de ahora o de antes, pero yo entiendo que hay organizaciones de emigrantes y descendientes de emigrantes muy activas en Argentina, en Brasil, en todas partes, también en Venezuela, y lógicamente ya hoy en día la emigración italiana en Venezuela es mínima, porque recuerda que en los años 50 se calculaba 500.000 de italianos en Venezuela. Después hubo un retorno a Italia en los años 60, 70, y realmente hoy en día lo que hay es una segunda y una tercera generación de descendientes, y algunos inclusive regresaron a Italia con la crisis venezolana, y después, como hoy en día tanto las leyes italianas como venezolanas permiten la doble nacionalidad, la mayoría tiene el pasaporte, ¿no?, de los dos países. Pero realmente yo no creo que sí, en mi caso yo no puedo hablar nada de eso, porque en ningún momento pensé en ningún tipo de ayuda o relación con Italia, ¿no? En lo personal yo estoy muy agradecido en términos familiares a Italia, y en términos, vamos a llamarlo públicos, oficiales, yo he tenido el honor de ser distinguido por el gobierno italiano con la Orden de Cavalieri. Bueno, en fin, en todo momento me he sentido tomado en cuenta como descendiente de italianos, ¿no? Realmente no me he sentido excluido. ¿Y cómo cree usted que ha afectado a Venezuela el fenómeno de la inmigración forzada? ¿Perdón? El fenómeno ¿Me de la repite la inmigración pregunta? forzada. Sí, perdone. ¿Cómo cree que haya afectado a Venezuela el fenómeno de la emigración forzada con este problema de la crisis y con los miles, millones de venezolanos que han decidido dejar el país? No, muy grave, muy grave. Venezuela es un país cercano a los 30 millones de habitantes. Bueno, de esos 30 millones se calcula que el éxodo obligado de 5 millones es mucha gente, pero además en términos cualitativos todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Pero en términos de formación y profesionales ha sido una descapitalización brutal de Venezuela, porque se han ido muchos jóvenes profesionales, mucha gente competente, y evidentemente que esto va a afectar el futuro venezolano, porque es un golpe muy fuerte a la estructura demográfica del país. Profesor, de lo que he leído de usted, usted se define también un historiador del presente a veces. ¿Cómo cree entonces que será escrita la historia actual de Venezuela y qué versión de la historia leerán nuestros tataranietos en 2100, por ejemplo? Sí, bueno, primero quisiera precisar el concepto de historia presente, ¿no? Realmente la historia tradicionalmente se refería al pasado, inclusive la famosa frase de Cicerón, la historia maestra de la vida. Y en los archivos, los documentos, normalmente el secreto para acceder a ciertos documentos eran medio siglo o más tiempo, ¿no? Pero en el siglo XIX y mucho más en el siglo XX se ha entendido que la historia es una continuidad presente-pasado, porque siempre leemos la historia desde el presente, que por cierto es donde Benedetto Croce trabajó mucho la idea de que toda historia es contemporánea y la lectura del pasado siempre es desde el presente.
En mi caso, yo me especialicé en la historia de la contemporaneidad, básicamente el siglo XX y fundamentalmente historia de las ideas. De tal manera que mi historia del presente es realmente lo contemporáneo, en su sentido más amplio, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser vista esta crisis? Bueno, mire, normalmente la historiografía, es decir, la historia escrita, es una versión manipulada. Si la escriben gente vinculada con la ideología dominante, ¿vale? Tenemos unos cuantos problemas, unos problemillos con la general, ahora, sí. Buscando siempre cierta objetividad, cierto equilibrio. Yo creo que estos últimos 20 años van a estar muy mal calificados, porque realmente, es decir, no hay que inventar el desastre nacional. Nosotros hemos retrocedido en todos los indicadores. Este era un país que había resuelto el problema de la salud en el sentido de las epidemias y endemias, paludismo, fiebre amarilla, tuberculosis. Eso estaba erradicado. Igualmente, o sea, se saneó el país. Igualmente, el desarrollo social había creado las clases medias urbanas en el último medio siglo, y había una gran movilidad social. Prácticamente todas las personas tenían oportunidad de promoverse a través de la educación y había ascenso social. Bueno, todo eso está cancelado. Y además, durante 40 años conocimos una democracia imperfecta, con algunos vicios, pero que permitía una convivencia y un progreso sin guerra civil, sin confrontación, sin división. Entonces, realmente yo creo que estos 20 años históricamente van a estar de manera muy crítica en el futuro. Profesor, usted es un profesor, es decir, durante su vida ha conocido muchísimos jóvenes, ha hablado con los jóvenes y lo que me parece raro es que nunca en la historia de la humanidad misma ha tenido tantas informaciones, ha sido bombardeada por informaciones, pero tengo la impresión que somos más y más ignorantes. ¿Cómo es posible esto según usted? Bueno, porque recuerda que algunos filósofos han dicho que para entender a la condición humana y la historia humana hay que utilizar la paradoja, la contradicción, la ironía. Bueno, el exceso de información produce desinformación, porque es una información multiplicada en donde se mezcla la verdad, la media verdad, la mentira. Y después, si uno no tiene una formación que permita organizar el conocimiento caótico no existe. Lo que se crea es un caos de información en donde al final lo que hay es confusión. Y es lo que se está produciendo realmente. Mientras más información, más confusión. A menos que uno maneje la información de manera cualitativa, no cuantitativa, cualitativa, y la organice racionalmente de acuerdo a cierta filosofía o a cierta visión del mundo y de las cosas. ¿Hay algunas figuras o personajes de la historia de Venezuela o del continente latinoamericano a quien usted admire o sobre el cual quiera hacer mención y por qué? Mire, hace mucho tiempo en un programa de televisión alguien me preguntó como historiador que cuál era mi héroe. Yo dije, mi héroe son mis padres. Realmente yo he sido lector de Emerson y Carlyle, que plantean que la historia es la historia de los grandes hombres. Yo no creo, no comparto esa teoría. Los grandes hombres simplemente son personas que figuran en la historia, pero que forman parte de un contexto social, político, cultural, etcétera, ¿no? O sea, el Imperio Romano no lo funda Julio César. O sea, es una serie de circunstancias que Julio César aprovecha y crea un sistema político renovado. Bueno, en ese sentido, sí hay personas que juegan un papel protagónico, pero si los abordamos desde el punto de vista humano,
normalmente son seres egoístas, muchos asesinos, ladrones, sí, gente poco recomendable, ¿no? Pero que cumplen un papel útil en cierto momento. De tal manera que yo no creo que la historia sea una cuestión de héroes, sino que simplemente la sociedad y la necesidad de los cambios y las cosas van creando las personas adecuadas. Para mí el valor de una persona tiene que ver con su integridad personal, con la coherencia entre lo que piensa, dice y hace, con la honestidad personal, con el tratar de vivir de acuerdo a ciertos patrones de valor, en donde la solidaridad, la fraternidad, etcétera, sea importante. De tal manera que para mí un grande hombre, realmente una gran mujer, son personas que uno respeta, no tanto por el papel político, sino por su condición humana en sí. Ahora, regresando al protagonismo histórico, evidentemente que en América Latina, en Venezuela, como en el mundo, siempre hay un grupo de personas que han tipificado un proceso. Me parece un error llamarlos grandes hombres, ¿no? Yo preferiría llamarlos personas representativas en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, la historia de Italia en el siglo XX no puede ser escrita sin hacer mención de Benito Mussolini. Ahora, imagínate, ¿qué piensa la gente hoy de Benito Mussolini, ¿no? Cuando en su momento fue adorado, fue en Alemania Hitler. De tal manera que eso también puede cambiar mucho, ¿no? En el caso de Venezuela, evidentemente que la figura dominante es Simón Bolívar, pero yo creo que hay que entender a Bolívar en su contexto y no convertirlo en un dios. Y lo mismo cualquier otro, repito, cualquier otro héroe, ¿no? Ahora, por comodidad, yo diría que por comodidad, la historia se reduce a una historia política de los gobernantes, emperadores, reyes, presidentes, pero yo creo que eso a la larga es un error porque no nos permite desarrollarnos culturalmente como humanidad. Citando a Kant, diríamos que el culto a los héroes es básicamente mitología que nos mantiene en la minoridad. Se habla de culto de los héroes, pero por ejemplo, y esta es ignorancia europea también, la historia de América Latina está atravesada por la figura del caudillo. El caudillo es representación del hombre fuerte, sobresaliente en los negocios, en la política. ¿Cree usted que esa noción aún está vigente en nuestros días? ¿Cómo se ha actualizado la noción del caudillo y especialmente el de caudillo militar, por ejemplo, como ha pasado en Venezuela? Claro. Sí, pues mire, el tema del caudillo, a pesar de que tipifica en la opinión pública América Latina, no es un fenómeno de América Latina, es un fenómeno universal. Recuerda que la palabra, para poner el ejemplo europeo italiano, Führer, es el jefe, el líder, el caudillo. En Italia el duce. En España Franco era caudillo por la gracia de Dios. De tal manera que hay una tradición universal de jefes, de Lenin, Stalin, padre de las Rusias, de Mao Zedong. Es decir, el caudillo es un fenómeno universal. Ahora, en América Latina, el caudillo no solamente ha marcado la historia y la política, sino que básicamente se ha convertido en un personaje de la literatura. Yo creo que por eso, a nivel cultural, marca mucho en el resto del mundo y en Europa la figura del caudillo latinoamericano, porque en América Latina se desarrolló una literatura del caudillo. Recuerda que la novelística, la primera figura literaria contemporánea del caudillo en el mundo hispánico fue Valle Inclán con su libro El tirano Banderas. Y después en América Latina, en los años 60, hubo un proyecto de los grandes escritores de escribir la novela del caudillo. Entonces, Roabasto, el paraguayo, escribió Yo el Supremo, García Márquez, El general en su laberinto, Vargas Llosa, La fiesta del chivo. En fin, hubo una literatura muy buena sobre los caudillos latinoamericanos. Entonces, por un lado, el imaginario popular. Por otro lado, la tradición universal y por otro lado, la tradición literaria cultural
que ha creado la imagen de América Latina vinculado al caudillo. En Asia y África el caudillo hoy lo llaman los señores de la guerra. En Afganistán, en el Medio Oriente, en África, donde hay permanentes guerras y civiles, etcétera, los señores de la guerra, pero en el fondo es la misma figura. Así que en América Latina, repito, nos tipifica más por razones, yo diría, simbólicas que reales, porque el fenómeno es universal. Profesor, uno de los problemas más grandes, por ejemplo, cuando se intenta hablar de política en Europa, no en América Latina, es que la gente está encerrada en jaulas ideológicas, es decir, se habla mucho de izquierda contra derecha, pero en América Latina, por ejemplo en Chile, algunos historiadores empiezan a hablar de populismo contra democracia, es decir, hay populistas de derecha y de izquierda que no reconocen simplemente el equilibrio de los poderes, no reconocen la democracia. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Tiene sentido hoy en día hablar de izquierda contra derecha? Sí, yo creo que la palabra, el concepto izquierda-derecha, cada día está menos vigente. Recuerda la tradición, ¿no? La tradición cultural política europea lo deriva de la Revolución Francesa. Después el marxismo lo convierte en como una especie de marca de fábrica, ¿no? O sea, los buenos, los revolucionarios a la izquierda y los malos a la derecha, ¿no? O sea, fue una visión maniquea de la realidad, pero que realmente hoy en día cada vez está menos vigente, y en América Latina menos vigente que nunca. Lo que pasa es que sigue siendo como una marca de fábrica cómoda para simplificar la realidad. Es mucho más real lo que usted está diciendo: dictadura versus democracia, gobierno autoritario versus gobiernos democráticos. Y el populismo, que es un fenómeno también universal, pero que tiene características latinoamericanas y locales, tiene mucho que ver con la población en estado de necesidad. Mientras tengamos millones de personas en estado de necesidad, de sobrevivencia, el populismo lamentablemente va a ser inevitable. Porque el populismo, ¿qué es? Es una versión laica, mesiánica, de salvar al pobre a través de un discurso. Ahí sale el mesianismo. Entonces el populismo prácticamente es inevitable. Y en los países con muchas desigualdades, con muchas injusticias sociales, en donde hay grandes masas de personas en la necesidad más absoluta, entonces es muy fácil que surjan demagogos a prometer el paraíso, ¿no? Y es muy fácil que mucha gente desesperada lo secunde. De tal manera, pues, que el populismo es un fenómeno que nos va a acompañar lamentablemente por mucho tiempo y que define mucho mejor los sistemas políticos, igual que democracia y dictadura, que los viejos conceptos de izquierda-derecha, que, repito, cada vez está, a mi juicio, debería estar en menos uso, porque reducen a un simplismo a la larga falso la realidad. Un dictador no es ni de izquierda ni de derecha. Un populista no es, como usted decía, no es ni de izquierda ni de derecha. Un mal gobierno y un buen gobierno no se define ideológicamente, sino por sus resultados. Así que creo que es un concepto que deberíamos ir superando progresivamente. En la historia de Venezuela, ¿hay algunos antecedentes de la actual situación que viven sus ciudadanos? ¿Ya ha pasado algo así? ¿O es la primera vez que el país enfrenta una crisis de este tamaño? No, mire, usted sabe muy bien la teoría Corsia-Ricorsi, ¿no? De Giambattista Vico. Es decir, la historia es una dialéctica, una dinámica, son ciclos. Ya eso está en la Biblia. 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. O sea que realmente no hay ningún país del mundo que haya tenido una continuidad sin conflicto. Siempre hay crisis y de hecho ya a nivel de las ciencias sociales se habla de una periodicidad de las crisis económicas, de las crisis ambientales, de las crisis sociales, de las crisis políticas. Ahora, cuando se juntan varias crisis, se crea una crisis histórica, que es el caso venezolano.
nosotros tuvimos un antecedente de un desastre nacional terrible en la época de la independencia. Venezuela fue quizás el único país que tuvo una guerra civil fuerte, la guerra de independencia, que empezó en 1811 y terminó en 1823. Una larga guerra en donde un país que no llegaba a los 2 millones de habitantes prácticamente perdió un tercio de la población. Un país empobrecido, y de hecho parte de la explicación por qué el siglo XIX venezolano fue tan modesto, tan humilde, es porque quedamos arruinados demográficamente y económicamente, y todas las estructuras económico-sociales de la colonia desaparecieron o se anarquizaron. Un poco lo que después le va a pasar a Paraguay, que perdió más de la mitad de la población en la guerra del Chaco, ¿no?, en el siglo XIX. Así que aquí hubo una gran crisis, y el siglo XIX en Venezuela fue una crisis permanente. Lo que sucede es que durante un siglo, 100 años, desde que empezó la explotación petrolera, nosotros fuimos un país excepcional en América Latina y yo diría en el mundo, porque tuvimos una economía en crecimiento permanente desde 1922 hasta 1977. O sea, medio siglo de una economía en crecimiento, que si hubiéramos sido un país más importante a nivel mundial, los medios hubieran llamado el milagro venezolano. O sea, que nosotros tuvimos prosperidad por mucho tiempo, tuvimos una sociedad en desarrollo por mucho tiempo, tuvimos un proceso de educación, de urbanización, de industrialización acelerado, bueno, que realmente a los venezolanos nos dio la idea de que siempre sería así. Y por eso esta crisis nos sorprende. Y por eso muchos venezolanos no terminan de entenderla. Porque nosotros, las últimas 3, 4 generaciones venezolanas, no tenían idea lo que era una crisis. Solamente la veíamos en el cine o la leíamos en los libros y en otros países, pero no en Venezuela. Entonces, cuando nos toca, no estábamos preparados ni psicológicamente, ni culturalmente, ni anímicamente, ¿no? Pero realmente estas crisis son cíclicas, ocurren y hay que enfrentarlas y superarlas. Y yo estoy seguro que el país en algún momento la va a superar exitosamente, porque ningún país se suicida, ninguna sociedad se suicida y todos al final terminamos tratando de recuperar el futuro. Profesor, ¿cree usted que esta situación de cuarentena por el COVID-19 haya beneficiado al gobierno de Nicolás Maduro? Claro, claro. La cuarentena, primero la cuarentena, o sea, la pandemia, primero crea lo que llaman la psicología del miedo. Eso está estudiado. Para estudiar qué pasó en Italia en el 23 y en Alemania en el 33 y las grandes crisis europeas, era el miedo. Cuando Franklin Delano Roosevelt fue electo la primera vez en Estados Unidos después del crack del 29, el eslogan de campaña era perderle el miedo al miedo. Así que el miedo, eso está estudiado, el miedo ha sido el gran factor cultural y psicológico que acompaña los desastres, los desastres, ¿no? Entonces, la psicología del miedo en este momento está presente en el mundo, una psicosis, y está presente en Venezuela. Entonces, evidentemente que cuando la misma población acepta estar presa, prisionera en su casa, cuando la misma población acepta que por conveniencia no tiene que tener vida social, se está cancelando, de hecho, la vida política. Entonces, un gobierno autoritario o una dictadura o un gobierno aprovecha esa circunstancia para consolidar su poder. Así que sí creo que la pandemia está ayudando a ciertos gobiernos y en particular en este caso al venezolano a ganar tiempo, porque al final de cuentas los gobiernos que tienen fuerte cuestionamiento lo que quieren es ganar tiempo. Yo, hablando de Maracaibo, he visto en la web varias noticias referidas al conflicto entre los buhoneros y comerciantes del mercado de las pulgas
con las fuerzas de policía y el gobernador del Zulia, después de, creo, 2 meses de cierre de ese importante centro de comercio. ¿Qué motiva este conflicto? Y, según usted, ¿qué puede hacer el gobierno y la población para solucionarlo en época de cuarentena? Bueno, mire, usted sabe muy bien que en muchos países de África, Asia, América Latina, en la actividad económica hay una economía, lo que llaman economía subterránea, economía informal o inclusive economía ilegal. Entonces hay un porcentaje muy alto de la población que depende de esa economía informal. Pero además, en el caso venezolano, nuestro salario ha sido totalmente pulverizado. Para que usted tenga una idea, un profesor universitario titular jubilado no llega a los 15, 20 dólares mensuales de ingreso jubilado. De tal manera que no hay salario en Venezuela. Entonces hay mucha gente en la supervivencia y mucha gente depende de las pequeñas actividades informales, ¿no? Entonces Maracaibo, el mercado de las pulgas, es decir, el centro comercial de economía informal más grande de la ciudad. Entonces, bueno, ahí se concentra buena parte de la actividad minorista de la economía de Maracaibo. Entonces, son gente que necesita vender día a día y gente que necesita comprar día a día. Entonces, la cuarentena, al impedir ese día a día, crea un grave problema de subsistencia, de economía, de vida. Bueno, entonces, lógicamente, en la medida que parte del foco de infección en Maracaibo se presume que pudiera ser esos sitios de mucha aglomeración, evidentemente que viene un conflicto entre la necesidad de aislarlo y suspender su actividad por un tiempo y la necesidad de sobrevivencia que tiene mucha gente. Mucha gente dice, entre morirme de hambre y morirme del coronavirus, bueno, yo prefiero no morirme de hambre primero, ¿entiendes? Entonces eso crea ese conflicto. Además, Maracaibo tiene otra particularidad, que nosotros somos zona fronteriza. O sea, la frontera con Colombia está por vía terrestre a 2-3 horas de aquí. Y toda la vida, toda la historia venezolana y colombiana es que la frontera es una frontera viva, muy integrada, muy comunicada. Entonces, ni el gobierno colombiano puede controlar la circulación de bienes y gente, ni tampoco el gobierno venezolano. Aparte, otros intereses como el narcotráfico, la guerrilla, etcétera, además de la economía informal. Bueno, eso configura un cuadro humanitario muy grave. Yo diría que más que un problema de autoridad o de cuarentena o de gobernabilidad, es un problema humanitario muy grave porque hay mucha gente humilde, mucha gente que depende de esas actividades para sobrevivir día a día. Profesor, yo creo que la riqueza de un país no es el crudo, no son los diamantes, son los jóvenes, las jóvenes generaciones. Usted es un profesor y conoce seguramente a Gramsci, que había dicho que se tiene que trabajar sobre los cerebros desde las universidades. Ahora, según usted, ¿cuál es el panorama de la educación en Venezuela después de 21 años sí, de chavismo? Bueno, mire, para complementar su pensamiento, recuerde que la economía política como disciplina académica se inventa a finales del siglo XVIII, básicamente con economistas como Adam Smith, La riqueza de las naciones, David Ricardo, etc. Bueno, allí se estableció el principio de la riqueza. Anteriormente se creía que la riqueza era la propiedad de los esclavos. Después se creía que la riqueza era la servidumbre. Después se creía que la riqueza era la tierra. Después se creía que la riqueza eran los metales preciosos. No. En la economía moderna sabemos que la riqueza es el recurso humano preparado. O sea que la base de la economía es la educación. Entonces, bueno, sobre esa base, Venezuela puede tener muchas ventajas.
que llaman los economistas comparativa y competitiva, recursos naturales, etcétera. Pero al final la diferencia la hace el ser humano educado, preparado, formado, ¿no? Bueno, es el futuro. Si no entendemos que nuestra riqueza somos nosotros mismos, formándonos, educándonos, evidentemente que nuestro futuro no va a ser bueno. Pero yo creo que la lección educativa la hemos entendido los venezolanos. En Venezuela, todos, desde el más humilde al menos humilde, sabe que para poder realmente ascender en la vida, tener oportunidad, haber movilidad social, tener oportunidad económica de prosperidad, vía educación. Así que lo que hay que recuperar es un proyecto educativo inclusivo, hay que recuperar un país reconciliado dentro del pluralismo, dentro de las diferencias, un modelo democrático, y le aseguro que tendremos otra vez garantizado nuestras oportunidades de un mejor futuro. Yo apuesto a eso, no sé ni el cómo ni el cuándo, pero yo apuesto a eso porque realmente creo que es lo único que vale la pena. Porque el pesimismo es válido a nivel personal, pero a nivel colectivo el pesimismo no, a mi juicio no es conveniente, porque no podemos ser predicadores del desastre, ¿no? Ni predicadores del apocalipsis, ni del juicio final, sino que siempre tenemos que entender que la humanidad tiene futuro, que los seres humanos podemos tener un mejor futuro. Ahora, a nivel personal, cada quien tendrá que optar por el camino que él quiera optar, ¿no? Profesor, una pregunta que me llega desde un amigo europeo. Según usted, ¿cómo el castrismo o el socialismo del siglo XXI ha afectado el resto de América Latina y el mundo? Porque es una paradoja. Aquí en Italia o en Francia o en Europa, si hablas con un venezolano, no quiere saber nada de castrismo ni de chavismo entre los emigrantes. Pero estas ideas siguen funcionando, se siguen vendiendo, por ejemplo, entre los jóvenes europeos que a lo mejor nunca han conocido la situación complicada de Venezuela. Sí, yo creo que para entender el castrismo y el chavismo no podemos quedarnos solamente en la situación cubana o en la situación venezolana. Yo creo que hay que entenderlo en un contexto mucho más amplio, ¿no? Recuerde que cuando Marx y el marxismo se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX, nace como un proyecto internacional de poder. El proletariado, la revolución, bueno, o sea que el socialismo, el comunismo, por definición, nace como un proyecto internacional. Después, en la propia Rusia, viene la famosa discusión, socialismo por la vía revolucionaria o socialismo por la vía democrática, la famosa división menchevique-bolchevique. De ahí salió la socialdemocracia y el proyecto marxista-comunista, ¿no? Bueno, esa realidad se concreta en América Latina a partir de 1962-1963, cuando Fidel Castro y Cuba decide alinearse con la Unión Soviética. En ese momento, Cuba se convierte un peón en el ajedrez geopolítico mundial manejado en aquel momento por la Unión Soviética. Recuerde que los cubanos fue un ejército de ocupación en Mozambique y Angola, en África. En América Latina, el Che Guevara quiso montar guerrilla en varios sitios y terminó en Bolivia. Después se participó en la tricontinental. Así que desde el año 63, del siglo pasado, se modifica la geopolítica del continente. Ya dejamos de ser un territorio bajo la hegemonía norteamericana y entraba a formar parte de un territorio en disputa entre las grandes potencias de la época, ¿no? Bueno, eso lo ha continuado el chavismo hoy en día. El socialismo del siglo XXI, que es una frase retórica, sino que ha continuado porque el chavismo ha logrado sobrevivir gracias precisamente al apoyo cubano en términos de inteligencia militar, de contrainteligencia, etcétera, etcétera, y lógicamente la ideología de la izquierda, para llamarla así, que es una ideología internacional de desestabilización de todos aquellos regímenes que no forman parte del sistema
en los cuales ellos creen, ¿no? Así que efectivamente Cuba, desde el año 63, y el chavismo, Venezuela, desde los años 2003, 2004, se han convertido en factores de inestabilidad política en el continente, porque ellos forman parte de un proyecto internacional, a pesar de que sus definiciones son nacionales o locales. Así que si no se entiende de ese contexto geopolítico mundial, no vamos a entender realmente lo que ha significado Cuba y el castrismo, Venezuela y el chavismo, ¿no? No es casual que en este momento el régimen actual se trate de sustentar en el apoyo de Rusia, en el apoyo de China, en el apoyo iraní. Es decir, que hay toda una confrontación en donde la definición ideológica es contra los Estados Unidos. Y como en América Latina, la psicología antiimperialista, anticolonialista y antinorteamericana está muy extendida, entonces hay un caldo de cultivo para que estas ideas se afinquen allí. Porque en América Latina hay una paradoja. La cultura dominante sobre América Latina es la norteamericana. Todo el mundo repite la música norteamericana, las modas norteamericanas, el cine norteamericano, de todos los estratos sociales. Todo el mundo quiere terminar viviendo en los Estados Unidos, pero ideológicamente, cuando se toca la tecla nacionalista, cuando se toca la tecla de lo propio, entonces inmediatamente resurge ese resentimiento anti-norteamericano. Profesor, ¿qué tipo de gobierno fue el de Chávez durante 13 años? Y usted analiza unos cambios ideológicos durante los 8 años de Maduro. Es decir, ¿hay una diferencia entre chavismo y madurismo a pesar de la crisis? Sí. O sea, como régimen, como un régimen, hay una continuidad. Maduro es designado por Chávez. Hay una continuidad, lo mismo la estructura política que Chávez crea, básicamente, ¿no? Pero en términos políticos hay diferencia, porque Chávez tenía una característica, él era un político muy hábil, tenía intuición política, olfato político, y él era un hombre que yo diría no tenía ideología, simplemente él se acomodaba a las circunstancias, primero recuerda los 3 momentos del poder, según Maquiavelo: la conquista del poder, la conservación del poder y después legar el poder. Chávez fue exitoso en ese sentido, porque intentó el poder por el golpe de Estado en el año 1992, fracasó, pero lo logró por vía electoral en 1998, diciembre. Bueno, en ese momento Chávez no quiere hacer ninguna revolución, él lo que quería era el poder. Pero cuando en el 2002 él cae, o sea, su propio Estado Mayor le da el golpe de Estado, él se da cuenta que necesita al castrismo, necesita a los cubanos, necesita alinearse contra esos intereses, entonces empieza a radicalizar el proceso político venezolano y como tenía mucho dinero, le facilitó las cosas. Entonces hay una evolución y unas diferencias en el proceso de Chávez, ¿no? De radicalización de Chávez. Y Maduro siempre se ha dicho que él es una persona encuadrada dentro del pensamiento marxista formado por los cubanos y que realmente él forma parte de un proyecto de izquierda en Venezuela y en América Latina. Entonces, dentro de la continuidad del régimen, pero sí hay evidentemente diferencias, ¿no? Diferencias, y creo que es un error confundirlo todo, ¿no? Creo que estos 20 años hay diferencias, repito, dentro de una continuidad. Lo mismo que hoy, solamente enfocar el problema en Maduro creo que es un error, porque en Venezuela el poder está absolutamente fragmentado. Hay el poder que tiene Maduro y su grupo, hay el poder que tiene Diosdado Cabello y su grupo, hay el poder que tiene el Aizami y su grupo, hay el poder administrado por varios grupos militares. Entonces, en Venezuela hay un gobierno y hay un régimen, pero como estructura de poder, creo que hay un archipiélago que configura una situación bastante caótica y como eso se repite en la oposición, por eso la situación política venezolana es difícil,
porque hay desunión y diferencia en el lado del régimen y hay desunión y diferencia en el lado opositor. Entonces, al no haber posibilidad de acuerdo o consenso, se dificulta cualquier solución. ¿Y cuál debe ser, según usted, y es mi última pregunta, el rol de la oposición en un sistema democrático y en una situación tan complicada como la Venezuela? El rol de la oposición en un sistema democrático y en la situación venezolana. ¿Qué tendría que hacer la oposición? Mira, según usted? En primer lugar, debería tener una visión compartida de la situación y, lógicamente, elaborar una estrategia política compartida por una mayoría opositora. Porque el problema es que aquí hay un grupo que quiere el golpe de Estado. Hay un grupo que quiere que los norteamericanos invadan. Hay otro grupo que quiere que apliquen el TIAR. Y hay otro grupo que quiere la vía electoral, pero que el chavismo continúe. Y hay otro grupo que quiere la vía electoral, pero sin el chavismo. Es imposible ensamblar una estrategia con tantas visiones diferentes, ¿no? Ahora, yo pienso que hay que ser un poquito más coherente y plantearse la política a partir de ciertos valores, ciertos principios. Yo creo que en Venezuela hay que estar claro que hay que ir a una solución democrática electoral. Ahora, pasar de una Venezuela chavista a una Venezuela antichavista, eso no va a ser posible. Hay que crear un espacio de transición. Cualquier transición que estudiemos demuestra la progresividad. Sin progresividad no hay transición. En España, el Partido Comunista Español y el Partido Socialista Español tuvieron que aceptar el franquismo y negociar con el franquismo y con la monarquía para poder establecer la democracia en España. En Chile tuvieron que transigir con Pinochet la jefatura del ejército 10 años y la senaduría vitalicia y su partido para que la democracia chilena pasara a la transición avanzada. Tal manera que si no se entiende que la transición política es progresiva, imperfecta, progresiva, va a ser muy difícil, porque ni el gobierno está en capacidad de eliminar a la oposición, ni la oposición está en capacidad de hacer a un lado al gobierno de un día para otro. Entonces, lo racional, el sentido común, la lectura de la realidad nos obliga a un entendimiento civilizado, democrático, en donde un proceso electoral imperfecto, si se quiere, pero con garantía suficiente para que los espacios políticos vuelvan a abrirse en un proyecto democrático. Profesor, terminamos la entrevista, muchísimas gracias, con un mensaje a los muchos venezolanos que viven afuera y que quieren regresar a casa. ¿Qué se le puede decir? Mira, la emigración es una aventura. Es una aventura. Y si además es una aventura obligada, muy grave. Porque si uno emigra voluntariamente, no hay problema. Si uno tiene la expectativa de regresar, la inmigración es tolerable. Ahora, cuando te obligan a irte porque no puedes vivir por razón económica o política en tu propio país, es dura, es dura. Y yo sé que muchos venezolanos están pasando situaciones difíciles, ¿no? Bueno, yo confío de que en algún momento, no muy lejos, tengamos la posibilidad de volver a recuperar una convivencia democrática en Venezuela y recuperar un proceso económico de recuperación progresiva, y eso va a permitir que muchos venezolanos puedan regresar a Venezuela. Ahora, otros, va a depender si le ha ido muy bien afuera, o si se casó afuera, o si tiene hijos afuera. Básicamente, mientras más tiempo pase, evidentemente que sus posibilidades de retorno van disminuyendo. Así que al final, más que un fenómeno sociológico global, es una situación personal familiar que se irá desarrollando de acuerdo a las circunstancias. Si esto dura mucho, va a pasar lo que pasó con los cubanos, que ya los cubanos de Florida es otra Cuba. O sea, no pierden el vínculo sentimental con la isla, pero es otra Cuba. Bueno, si esto no se resuelve
en el corto plazo. Si se resuelve en el corto plazo, muchos van a regresar. Si no se resuelve en el corto plazo, pues lamentablemente muchos van a tener que hacer vida en otro país. Ahora, yo les quiero decir que eso no es ninguna tragedia. O sea, hay dificultades. Para muchos hay un alto costo sentimental. Pero, repito, desde Adán y Eva todos somos emigrantes y todos somos mestizos. Es decir, son circunstancias vitales que cada quien tendrá que resolver de la mejor manera posible a nivel personal y familiar. Profesor Ángel Lombardi, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti y gracias a los que nos han escuchado y acompañado. Muchas gracias.